No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. La mañana de Juan Domingo. Buenos días, aquí estamos. Bienvenidos a la mañana de Juan Domingo. Un cariño especial para todos los televisores del país, para todos los que están viendo el canal 22 y se encuentran con esta barra de compañeros en la primera mañana de canal 22. Bueno, bienvenido José Luis Posico. Bueno, Martín, buenos días para todos. Bienvenido Claudio Orellano. Hola Martín, ¿cómo estamos acá en esta Argentina trágica? Horacio del Prado, bienvenido. Salud, Martín querido, ganó Boca anoche y recién ganaron las Leonas, 2-0 en el Mundial. Hace un minuto, fresquito nomás. ¿Vos sabés que no lo pude ver a Boca? No, yo tampoco me estaba trabajando. Mirá el pánico que tienen, el miedo que tienen de ver a Boca. No, me sorprende. Nada que pero ver. pongan un poco de Nada que ver. Antes del primer tiempo. Era el cumpleaños de mi nieto, tenía que atender a... ¿Y tu nieto de qué cuadro es? De Boca. Y vos, ¿ves? ¿Cómo se llama? Hasta los nietitos están aterrados. ¿Cómo se llama mi nieto? Aterrado. ¿Cómo se llama mi nieto? A los 43 Valentín. minutos, sin Paredes, a los 43 minutos del primer tiempo se había terminado el partido. Estaba 2-0 y... Claro. Tal cual pronosticó el maestro Poncigol. Yo dije, de contragolpe me quedé corto. 3 goles, dije, me quedé corto. Y te voy a decir una. ¿Le dijiste el viernes? El viernes dije, Boca ellos están obligados a atacar, dije. Te digo una dedicada al nietito de Martín García. Boca hizo 4 goles anoche. Bueno, esta noche River Plate hace 5. No, Qué bien, Bueno, ojalá. Estás arriesgando mucho. Ojalá. Lo vamos a notar. Estás arriesgando mucho con Independiente de Santa Fe. has leído mucho a Nostradamus vos. 5 y me quedo corto. Ahora con la máquina. Es alumno de Malaquías también. ¿Quién nos Horacio. para? ¿Quién nos va a parar? No nos para ni cómo se llama este que te gusta a vos, Martín. A los bosteros nos gusta que River esté bien, esté fuerte, gane, compita. Así que todo este periodo que pasó con el pobre Coudet, Bueno, a River no le gusta que a Boca le vaya mal. bueno, pero hay que tomarlo como... No, el otro día me causó gracia porque uno de los canales deportivos, el de Disney, recordó en Instagram la goleada de River a Racing 6-1 con Coudet, técnico de Racing. Yo decía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y que te muestra que Coudet es un maestro, es un genio de la estrategia. Claro, habrá querido mostrarte que Coudet es un desastre como técnico. Ahí River concretó la venta del tucumano Palacio, que con 21 años la rompió. Metió 4 pases gol a Borré y a Matías Suárez y fue la gran figura y se lo llevó el fútbol de Alemania. Ese partido. Ese partido 6-1 en Avellaneda. Ponzi, no nos mires a nosotros cuando hablas. Allá, cámara. Mirá el Mirá el micrófono. micrófono. por favor. Mirando el micrófono, mirando el Dejas micrófono. el micrófono. Sí, porque si no, lo llamo a Serimedo. Portate bien porque terrible, lo llamamos eso. a Serimedo. Yo soy de la vieja guardia, soy del periodismo gráfico. Qué barbaridad. Dios mío, para agarrarse la cabeza. ¿Digamos algo? Sí, ¿por qué no? ¿Querés decir algo? Es medio mongi, uno lo mira en la foto, la verdad tiene cara de mongi, no tiene cara de Bueno, vivo. pero tenía grandes auspiciantes. Que Sí, bueno, porque... empresas de computación para su diario. Porque el asesoramiento a las campañas es un viejo curro que habitualmente
no funciona, digamos. Claro. Porque no podés sustituir la realidad con un discurso. Podés si la gente quiere que pueda, pero Claro. estos tipos que le dicen a los que gobiernan, que fueron elegidos por el pueblo, no, ahora tenés que vestirte de verde porque es santa no sé qué, no lo eches a fulano porque está currando, pero en esa área habilita a varios que nosotros no teníamos cómo darle. Claro. Todas esas cosas de la realidad, y el tipo tiene un aura de que escupe y saca 1000 votos, que no es cierto, digamos. Hay gente seria, como los directores técnicos de fútbol o de cualquier deporte, hay gente seria que a veces le va mejor y a veces le va peor, porque depende de miles de cuestiones, particularmente en el tema que nos ocupa, que es, digamos, la delincuencia dentro de la regla de las votaciones, de las campañas, excede un poco, pero Claro. me parece que eso, cuando se dan cuenta de cómo es, que es una trampa del tipo, que no sabe cómo sacarse de encima a la mujer, La mandó a matar. por eso, La mandó a matar. asesinar. La mandó a Como matar, no porque sabe- Fue el autor intelectual. Está imputado por el ataque a la mujer. 3 disparos. 4 disparos. 4 4 está disparos. internada, está hospitalizada. Sí, y la sí. mina es más rápida que un bombero, Pero ayer se hizo la prendió el muerta, ventilador la mina, ¿no? se hizo la muerta y se bancó Claro, sí se la muerte. ese minuto fatal, fatal para los asesinos, digamos. Claro. Que Está se fueron y pasando la dejaron inadvertido otro tránfuga que está Menos vinculado mal. a Saturice, es el del Flash Sí, Bombing. pero no nos dejemos de Cerimedo, porque Cerimedo ya participó también en el golpe de Bolsonaro contra Lula. Totalmente. Digo, totalmente. es el dueño de un diario que se llama La Derecha Diario. Ayer él se negó a declarar, porque mientras estaban los sicarios ahí pegándole 4 balazos a la mujer, él estaba escapándose en el aeropuerto de Viru Viru. O sea que la tenía clara. Él la tenía clara, Claro. se estaba escapando ahí en Santa Cruz de la Sierra. Yo no fui, decía. Yo no fui, exactamente. Como Sigue si- detenido, el tipo sigue detenido por riesgo de fuga. Y lo que hay que decir concretamente, bueno, está imputado por el ataque a tiros contra su expareja Nadia Beller, que ayer prendió el ventilador en Crónica TV, ocurrido en un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La Fiscalía también investiga otros posibles autores intelectuales del intento de asesinato de esta mujer. Es un ex asesor de la Libertad Avanza. Comandaba el ejército de trolls durante la campaña de Milei y durante el gobierno de Milei. Tuvo que ver con Santiago Caputo. También, sí, obviamente. Santiago Caputo tiene un- Cerimedo. Se negó a declarar ayer martes en la causa por el ataque a la abogada Nadia Beller. Quedó detenido en Bolivia. La fiscalía lo acusa por femicidio en grado de tentativa contra su expareja. El consultor político permanece bajo custodia policial en La Paz, donde se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz, el Joder, actual claro. presidente. Es más, Nadia Beller llegó a decir, él gobernaba Bolivia prácticamente. Claudio, Un esto despacho al lado en del- carambola le pega muy duro al gobierno de Bolivia y al gobierno argentino. Claro, es una exactamente. carambola terrible. Y hay que recordar que Rodrigo Paz fue el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Sí. El expresidente Jaime Paz Zamora, que gobernó Bolivia entre 1989 y 1993, y después raramente un tipo que venía del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con Hernán Siles Suazo, trabó una alianza rara con el líder de la derecha, el golpista general Hugo Banzer Suárez. Ese es el pasado del padre de Rodrigo Paz Pereira. Tengo una anécdota Con Jaime Paz Zamora, con Banzer. con Banzer Suárez. Cuando estudiaba locución, me fui con compañeros que eran bolivianos a Santa Cruz de la Sierra, porque me invitaron, porque venía el carnaval. El carnaval es una anécdota aparte. Ahí porque las mascaritas están con máscaras, digamos, y la guardia militar cuida de que nadie le saque la careta. Porque el chiste ahí es que cada uno se junta con quien quiere, tiene relaciones sexuales con quien quiere y nadie sabe quién es quién, porque todos están con la máscara que no se puede quitar. Es un tema aparte, pero muy gracioso.
Pero mi amigo, que también estudiaba locución conmigo, tenía una novia que lo controlaba y una Fer por ahí que no lo controlaba. Y entonces Juan Francisco Ramos Ortiz me dice, che, bancame que me tengo que ir con mi amante. Y se fue, ni esperó que le dijera bueno. Entonces yo me quedé al frente del programa y empecé a hablar de los collas y los cambas. Claro. Porque ahí está dividido, los cambas le dicen colla a los carepiedra. Digamos. Exactamente, los cambas son rúbidos. Claro, porque son de la zona selvática donde está el petróleo, Claro. digamos, es como si estuvieran en Misiones o en un lugar así. Son dos mundos separados. Los que viven en la montaña, que Evo Morales le hizo un cable carril para que no tuvieran que subir la cuesta todas las veces que venía a la ciudad. Bueno, entonces hice un desarrollo de cómo nos habían dividido en Argentina entre unos y otros, digamos, los sectores más ligados a los rubios y los morochos que venían de la provincia. Ahora, la censura de Banzer consideró eso un ataque, que yo hiciera esa explicación y eso. Y entonces me mandaron, cuando estaba todavía en la radio, me mandaron el camioncito para llevarme. Y yo zafé preso político. Claro, y yo zafé porque una de esas novias que tenía mi amigo me avisó que, mira, te va a pasar tal cosa. Entonces me rajé y me escondí en la casa de una chica que había bailado conmigo en ese carnaval hasta que pasara el peligro. Perdón que cuente esta gilada, pero... ¿Banzer fue el que reemplazó a Mesa? No, Banzer fue Es el que anterior. derrocó a Juan José Torres A Torres. en 1971. La dictadura de Banzer duró del 71 al 78, cuando lo derrocó el general Juan Pereda Asbun. Está bien. Hablando- Y después fue presidente constitucional de Bolivia, después del gobierno de Goni Sánchez de Lozada, porque Goni Sánchez de Lozada tuvo dos presidencias, una que se tuvo que ir antes, en el 2002, la primera fue del 93 al 97, por el Movimiento Nacional Revolucionario de Paz Paz Extensor. que ya se había transformado en un partido de derecha liberal, y tras la salida de Goni Sánchez de Lozada, asume Banzer Suárez. En el periodo 97-2002 hay una reforma constitucional en Bolivia donde se establece el periodo de gobierno por 5 años y traba una alianza rara con Jaime Paz Zamora que prácticamente le ha dado todos los votos para que ganara Banzer Suárez. ¿A qué hora hicieron eso? ¿Cómo? ¿A qué hora hicieron eso? No sé, esto ocurrió No, hace porque ya... él te sabe todo. Esto ocurrió ya hace más de 25 años, ¿no? ¿Vos también tuviste una novia boliviana? No, pero me gustaba mucho la política latinoamericana y la seguía. Muy bien, estamos en el aire con el historiador tan querido por nosotros, Hugo Chumbita. Buen día, Chumba. Ahí está. ¿Qué tal? Buen día, Martín y compañeros. Gusto de escucharte. Aquí está. Sí, señor. Bueno, Vos sos el que descubrió que San Martín era hijo de una indígena, de Rosa Guarú. sí. Cosa Sí, que no solamente en el ese año momento, 2000, solamente en ese momento había gente que lo negaba, como diciendo, ¿cómo va a ser hijo de una indígena, ¿no? Pero vos insististe, al final se instaló. Esta fue una polémica que explotó en el año 2000, cuando era el sesquicentenario de la muerte de San Martín, y allí nos cruzamos con el Instituto Sanmartiniano y algunos historiadores que se negaban a aceptar la tesis que aparecía claramente en las memorias de Joaquina de Alvear, una nieta del padre biológico de San Martín, don Diego de Alvear, y la tradición yapeyuana, misionera, de que era hijo de Rosita Guarú, la criada de la casa del teniente gobernador de Yapeyú. Bueno, esta discusión
nunca se terminó de saldar porque falta hacer el ADN que reclamamos desde aquella época para poder verificar, ¿no es cierto?, de manera científica la ascendencia de San Martín. Y esto lo planteamos en la justicia con descendientes de la familia Alvear, que ellos reivindican esa tradición que conservó la familia de que, bueno, don José de San Martín y Carlos de Alvear eran medio hermanos, porque el padre de Carlos, el fundador de la familia, había sido el verdadero progenitor, ¿no?, de ese niño que nació en Yapeyú, y lo encomendaron a los San Martín y Matorra, el matrimonio, ¿no es cierto?, de don Juan de San Martín, para llevarlo a España y pudiera hacer su carrera militar. Gracias a eso, San Martín se formó como un brillante jefe militar que después volvió a América a pelear por la libertad de los colonizados, que habían sido, bueno, los sujetos de ese dominio del imperio en su época de expansión, que nos legó una cultura, una religión, una incorporación incluso a la cultura occidental, pero de la que no podíamos seguir siendo vasallos, ¿no? Claro. Este es un dilema que desgraciadamente sigue siendo actual. Todavía hay gente con mentalidad colonial que considera que somos un mero apéndice de ese De Europa. primer mundo. El mundo de las potencias atlánticas, ¿no? Claro. Europa, Estados Unidos, ¿no? Ese norte imperial que sigue pretendiendo dirigir nuestros destinos y hoy como nunca se muestra de una forma grosera. Pero ese es el interés que tiene rescatar entonces la historia del Libertador, que ya en aquella época él había sido no solo el protagonista fundamental de la liberación del Imperio Español, sino también solidario con Rosas cuando Rosas debe defender a las Provincias Unidas nacientes en el siglo XIX frente a la agresión económica y política y militar de Francia y de Inglaterra. Y esto, ¿no es cierto?, adquiere un nuevo matiz cuando el otro día apareció el titular del Emporio Infobae presentando un video donde con inteligencia artificial se reconstruye el encuentro de San Martín con Sarmiento. Nada menos que con Domingo Faustino Sarmiento, tratando de presentarlos a los dos como de acuerdo en una evocación de la causa de la epopeya de la independencia, muy tramposo, porque en realidad es verdad que Sarmiento fue a visitarlo a San Martín en el año 1846. Y San Martín ya en 1844 en su testamento había legado su sable a Rosas, el testamento que tiene fecha enero de 1844, había legado su sable que lo acompañó en toda la lucha de la independencia a Rosas por haber defendido la soberanía del país frente a las grandes potencias que trataban de humillar. Claro. Esa visita de Sarmiento a San Martín es una discusión entre ambos, porque Sarmiento no solo era partidario del bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, sino un gestor incluso de esa
esa presencia de las grandes potencias en el Río de la Plata, para terminar con lo que ellos llamaban la tiranía de Rosas. Y esa discusión está reflejada en versiones de la charla que mantuvieron, tanto por parte del mismo Sarmiento como de otras referencias que reconstruyeron la discusión entre ambos. Sarmiento dice en su correspondencia, está publicada, son documentos, ¿no es cierto?, fácilmente accesibles, dice que San Martín está en su vejez obnubilado, ¿no?, perdiendo ya la lucidez y ve fantasmas extranjeros que amenazan a la patria, tratando de incluso ridiculizar la actitud del general. Y San Martín, sin ninguna duda, no solo había repudiado esa invasión, ese atropello, sino que le había ofrecido a Rosas venir al Río de la Plata a pelear para defender la soberanía. Había ofrecido sus servicios militares ya en el año 38. Y bueno, también ambos tenían una mirada bastante parecida sobre los indígenas, ¿no?, locales. Rosas diferenció entre unos y otros, y San Martín tenía una relación casi natural. Incluso él se llevaba muy bien con los oriundos de la misma zona y demás, aunque fueran hijos de la servidumbre. Eso él, muchos de los miembros después de las tropas de San Martín surgieron de ahí, ¿no? Claro. Además, digo, San Martín nació en una zona donde predominaba los guaraníes, ¿no? Porque en ese momento Corrientes estaba prácticamente unida a Misiones, ¿no? Es así la historia, hay una gran influencia guaranística. San Martín manda a buscar soldados de los pagos misioneros, a quienes considera como sus hermanos, claro, y que se incorporan al primer regimiento de granaderos a caballo y acompañan toda la campaña de San Martín hasta el final. Exacto. Esos soldados guaraníes fueron retratados en algunos pasajes de la memoria de Dorrego como los más bravos, los más capaces, ¿cierto?, que eran frente al enemigo, no tenían miedo y además tenían ciertas virtudes que no todos los criollos poseían, como la de saber andar a caballo y saber nadar. Mira. Bueno, esa es otra historia muy interesante, que hay algunos correntinos que han escrito páginas hermosas sobre. De ahí nació la historia, esa trayectoria. Hugo, ahí nació la historia de que cuando Argentina entrara en guerra, Corrientes iba a ayudar. Los correntinos reivindican incluso a San Martín como su comprovinciano, claro, con toda razón. Pero en aquella época, bueno, las misiones en realidad estaban en la costa del río Uruguay y se incorporaron después a la provincia de Corrientes, ¿no? Bueno, volviendo al tema del debate de la época de Rosas, es muy importante algunas expresiones que San Martín vierte en su correspondencia con Guido, que era ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, claro, y con el mismo Rosas, a quien les dice que la campaña en la que ellos están empeñados, enfrentando a los imperios europeos, es tan importante como la causa de la liberación del Imperio Español
que fue la obra de la generación de San Martín. O sea que la lucidez del general, a quien Mitre y otros han rebajado, digamos, en su estatura política, sin embargo, ¿no es cierto?, tiene la lucidez de percibir cómo surge el neocolonialismo del siglo XIX, que se va a convertir, por cierto, en la amenaza más peligrosa de ese tiempo y que llevó a nuestro país a convertirse en una semicolonia británica, ¿no? Esto está perfectamente documentado en la correspondencia de San Martín. Lamentablemente todavía sigue predominando esa visión mitrista del liberalismo oligárquico, Claro. que se apropió de la figura de San Martín para presentarlo como un hombre Un español. de su causa. Sí, Mitre, ¿no es cierto?, en su biografía de San Martín es muy astuto, muy tramposo, ¿no? Lo levanta y le reconoce sus méritos militares, con lo cual, ¿no es cierto?, lo presenta como un modelo para el ejército, pero lo rebaja en cuanto a la faz política y dice que tanto él como Bolívar no estuvieron a la altura del proceso político que conducían. Bueno, pero Mitre no le ganó a nadie. Mitre no le ganó a nadie. Perdió todas las batallas Sí. en las que participó. Que Urquiza se la cedió en realidad porque ha perdido todas las batallas en lo militar, pero triunfó en lo político. Porque, digo, Mitre dominó prácticamente la vida política argentina hasta su muerte. Esta es la realidad. Inclusive se dio hasta Roca. Hasta Roca se dio a Mitre. Es decir, Roca venció a Mitre cuando integró la Argentina, pero después se dio, políticamente se dio. Fue el gran triunfador Mitre, políticamente más que militarmente. No era un boludo, Era un boludo cuando batallaba, porque perdía siempre. pero era muy inteligente políticamente, porque terminó ganando siempre él. Claro, él respondía a esa burguesía comercial, agroganadera del puerto, cuyos intereses, ¿cierto?, siguieron predominando, aún después de la derrota que sufrieron los mitristas frente al partido autonomista de aquel tiempo. Pero ocurre que lo que pasó fue que Mitre y su partido, después de la guerra del Paraguay, nunca pudieron volver a gobernar ellos directamente el país. Claro. Sí impusieron sus intereses, negociaron con Roca y lograron, ¿no es cierto?, un acuerdo oligárquico Claro. para establecer el régimen de la Belle Époque, de la oligarquía nuestra, que nos sometía al Imperio Británico. Ahora, es impresionante las mujeres, ¿no?, que han participado en la guerra al lado de San Martín, ¿no? Bueno, él no solo tuvo una compañera que lo ayudó en su primera etapa, Remeditos, sino que después tuvo otras mujeres Claro. que fueron su gran apoyo en la causa de la independencia. Tanto en Chile como en Perú, incluso, donde los peruanos recuerdan siempre a Rosita Campuzá, ¿no? Claro. Ya San Martín y Remedios se habían separado bueno, se habla de infidelidades mutuas. No sé si vale la pena entrar en esas intimidades. Yo lo que me refería más que nada Lo es cierto es que- a las que lucharon, ¿no? A la Zurduy, a la Mercedes, Claro. que Bueno. ocuparon un espacio verdadero
Claro. no en la lucha. ¿Puedo En hacer el, una caso, pregunta? en el caso de Remedios del Valle, que apoyó a Belgrano, ¿no? Remedios del Valle estaba más ligada a Belgrano, Hugo. Una pregunta Sí, para el sí. profesor. Chumbita, el adversario más fuerte, me parece, en la interna era Rivadavia, más que Mitre, me parece, para el gran general nuestro, ¿no? ¿Puede ser? Sí, claro. Era gente británica. Sí, claro. Era agente Mitre, británico. En realidad es posterior. Mitre, ¿cierto? Aparece como dirigente ya cuando ha muerto San Martín, Claro. en la década del 50, después de Caseros. Pero en vida de San Martín, su gran enemigo, que lo persigue, que lo obliga a irse del país, que lo calumnia. Juan Lavalle. Rivadavia. Y Juan Lavalle. Juan Lavalle no le permite entrar a Buenos Aires. Lavalle es el instrumento del partido Rivadavia. Claro, ¿no? claro. Espadón sin cabeza, le decían, ¿no? Los mismos liberales, porque era un bravo peleador en el ejército, pero un hombre que no tenía capacidad política de dirigente. Claro. Y su obra fue nefasta, ¿no? En el plano político. Totalmente. Claro, Hugo, así como estás marcando que Mitre rescató o redujo a San Martín a lo militar, ¿no? Vos rescatás la dimensión política. A mí una cosa que como lector de ustedes siempre me interesa y me atrae mucho es la dimensión ética de San Martín, ¿no? Que me parece que es un modelo en la toma de decisión que está haciendo mucha falta poner en nuestro presente hace rato, ¿no? Bueno, San Martín tiene una trayectoria en ese sentido ejemplar, una rectitud en el manejo de su ejército y en el manejo de los cargos públicos que ocupó, donde nunca le pudieron reprochar nada, y dejó además una línea política de solidaridad con los esclavos que él buscaba liberar, incorporándolos al ejército, con los indios, a quien él incorporaba como fuerzas auxiliares de las tropas, con el proyecto incluso industrial que él empieza a desarrollar en Mendoza para fabricar todo el equipamiento y el armamento que necesita el ejército, la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas para costear, por supuesto, los gastos de ese Estado naciente. Bueno, en todo sentido, la política que impulsó San Martín, tanto en Cuyo como después como gobernante del Perú, es ejemplar. En el Perú terminó con el régimen de tortura, de la Inquisición, rescató las ruinas del imperio incaico, Claro. como monumentos nacionales, abolió la palabra indio para terminar con las discriminaciones, dijo, deben ser designados oficialmente como peruanos. Claro que lamentablemente abolir la palabra fue un intento, digamos, fallido de establecer una igualdad que hasta el día de hoy, por desgracia, en el Perú y en otros lugares también de América, no se ha terminado de resolver, ¿no? El reconocimiento de los pueblos originarios como ciudadanos con plenos derechos, igual que todos los demás. Pero, bueno, subsisten todavía los prejuicios coloniales, que, por cierto, el libertador San Martín tuvo como objetivo acabar con esa concepción que
lo que él atribuía a los godos. Él nunca habló mal de los españoles, él hablaba mal de los godos, que es en España la forma en que se denomina a esos oligarcas que se pretenden por encima del pueblo llano, ¿no? Claro. Yo he vivido en España algunos años y tengo una impresión muy viva, ¿no? De ese sentimiento que, por cierto, en la sociedad española ha logrado cristalizar en una cultura, ¿no? Que a veces nos sigue dando algunos ejemplos. En fin. ¿Por qué fracasó Hugo, perdón, maestro, Sí. ¿por qué fracasó la reunión? ¿Se puede entender como un fracaso la reunión de Guayaquil entre los dos libertadores? Porque es cierto que tuvieron que lidiar con muchos traidores, tanto San Martín como Bolívar, que había liberado todo lo que era la Nueva Colombia, ¿no? Hablo Venezuela, Colombia, Ecuador, inclusive logró también ayudar a Bolivia. ¿Qué pasó después de esa reunión? Porque San Martín volvió muy triste a Chile, poco después ya volvió a la Argentina. Argentina estaba al borde de una nueva guerra civil, que eso lo llevó al exilio a Inglaterra, agarrando a Mercedita y yéndose en 1824 a Inglaterra. ¿Qué pasó después de esa reunión en Guayaquil? Bueno, esa reunión de los dos libertadores en Guayaquil ha sido distorsionada otra vez por la versión de Mitre, que plantea un antagonismo entre ambos y les atribuye falsamente una concepción continentalista a Bolívar, que él considera una locura, unir a los países emancipados de España, y a San Martín le atribuye no ser partidario de la separación de las repúblicas, lo cual es falso. San Martín coincide con Bolívar en la necesidad de unir a las nuevas repúblicas nacientes. Lo que pasa es que es difícil vencer los intereses de las oligarquías comerciales dominantes en cada uno de los puertos principales de la América. Bueno, pero San Martín está privado del apoyo de Buenos Aires, no tiene el respaldo de su país en el momento de Guayaquil. Y Bolívar está en el apogeo de su poder como presidente incluso de la Gran Colombia. Claro. Entonces es lógico que San Martín le ceda el paso a Simón Bolívar, como hacen de común acuerdo, evidentemente, porque así se cumple después la siguiente etapa, cuando Bolívar interviene y termina la guerra de la independencia. Claro. Ahora, ellos dos, creo yo, son las dos grandes figuras que una rivalidad absurda entre los historiadores mitristas y algunos historiadores venezolanos discutieron durante largo tiempo, creando la idea de un antagonismo. Eso se ha demostrado recientemente que es falso. Se descubrieron en el archivo de Ecuador, un historiador descubrió los papeles en los cuales aparece una correspondencia del secretario de Bolívar y de Bolívar con Sucre, donde dicen que después de encontrarse ambos en Guayaquil, están fundamentalmente de acuerdo en lo principal. Claro. Fíjense ustedes, lo que se dice es que Bolívar era republicano y San Martín era monárquico. Claro. Bueno, San Martín consideraba que era preferible como transición una etapa de gobierno unipersonal, ¿cierto?, con un rey inca a la cabeza, incluso en determinado momento, después pensado en otras variantes. Esa es la postura también de Belgrano, Hugo, perdón. Esa también era la postura de Belgrano, monárquica, ¿no? Con un jefe inca. Lo que propuso Belgrano, con el apoyo, por cierto, de San Martín y de Güemes en el Congreso de Tucumán. Claro. Bueno, ¿y Bolívar qué proponía? Bolívar proponía una república, pero una república con un presidente vitalicio que designaba a su sucesor. Díganme ustedes
¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre una monarquía constitucional y una república donde el presidente designa a su sucesor? Claro, ¿No? claro. Es clarísimo que en aquel tiempo no se podía organizar un sistema democrático. Ni las élites, ni los pueblos estaban preparados para una democracia orgánica. Hacía falta gobiernos fuertes, como lo fue el de Rosas, y como lo fueron incluso después los gobiernos oligárquicos, porque el verdadero sistema constitucional, democrático en nuestro país no se pudo establecer hasta la época de Irigoyen, con la ley de Sáenz Peña, ¿cierto? Claro. Claro, o sea que en el siglo XIX, tanto Bolívar como San Martín, como Rosa, como Dorrego, como otros dirigentes políticos, veían la necesidad de un gobierno fuerte, un gobierno además revolucionario para llevar a cabo completar, digamos, la tarea de la emancipación. Hugo, Esa es lo que... Sí, te escucho. No, Hugo, te agradecemos mucho este ida y vuelta para hablar de la historia. La verdad que cuando pasan cosas como este episodio de Milei, uno tiene ese corazoncito de amor por la patria que ir a San Martín como tema, como conversación, como entendimiento de por qué ha sido tan grande, de todo el aporte que él ha hecho, su inteligencia y humildad de alguna manera entregarle el mando de las tropas a Bolívar, como diciendo, bueno, yo hice hasta acá, ahora seguís vos, que estás en tu pleno, digamos, que recién estallás como figura internacional. Habla también de rasgos que también son muy criollos, ¿no? Así es. En definitiva, son dos grandes figuras que tienen que seguir ayudándonos a no solo conocer el pasado, sino planear el futuro de América. Comentario del querido Claudio Orellano. No, Hugo, simplemente para refrescarnos, sería bueno algún día, hoy hablamos de San Martín por el hecho de la fecha cercana al Libertador, pero sería bueno algún día hablar de las cartas que se cruzaban San Martín y otro patriota como José Gervasio Artigas, que intentó sancionar una constitución en el arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, hacia 1815, donde se junta la banda oriental con Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Que justamente fueron las provincias que después, en la Declaración de la Independencia del 16, no participaron, pero un papel fundamental la labor de Artigas en esa época, y las cartas que se cruzaban con San Martín, sería bueno en otra ocasión poder hablarlo, ¿no? Porque Artigas decía, yo soy de la provincia oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata, él se consideraba argentino. Bueno, en septiembre es el aniversario que los uruguayos rescatan para homenajear a Artigas, y creo que nosotros tenemos tanto o más que ellos la obligación de rescatarlo. Así que vamos a tenerlo en cuenta, por cierto. Claro, y te vamos a llamar también para hablar de él, ¿eh? Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a vos. Chao. Hugo Chumbita, historiador, el que encontró la pata del gato, ¿no? El origen de San Martín. Un gran compañero, además. Bueno, vamos con el informe BRICS, cuando diga nuestro director general. Una nueva variedad de trigo, resultado del trabajo conjunto de científicos rusos e indios, se distingue por su alta calidad y resistencia al frío.
Para desarrollar este cultivo modificado se necesitó la mitad del tiempo que requiere la selección tradicional. Las soluciones avanzadas para una agricultura sostenible son una de las áreas clave de la Asociación Científico-Técnica del BRICS, cuyo memorando fue firmado por los países en 2015. Si en un comienzo destacábamos 4 o 5 áreas en las que los países BRICS querían interactuar, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el agua, expediciones conjuntas o temas vinculados con la ciencia de los materiales. Hoy ya contamos con 14 grupos de trabajo en distintas líneas de investigación. Entre las áreas estratégicamente importantes de cooperación se encuentran las tecnologías cuánticas. Estas abren nuevas posibilidades para la medicina, la energía y la logística, y ayudan a crear sistemas bien protegidos de transmisión y almacenamiento de datos. A comienzos de junio se celebró el primer foro cuántico en Moscú, aquí, justo en Rusia, precisamente un foro del BRICS. Sí, y existe una base muy importante para lograr avances en esta dirección, justamente en la interacción sinérgica. Porque para un solo país es bastante difícil abordar un tema tan complejo. Y para acelerar el desarrollo de sectores clave, el grupo fortalece el potencial de sus recursos humanos. En el Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares, por ejemplo, cada año se realizan pasantías en ciencias naturales, disciplinas de ingeniería y tecnologías de la información. En ellas ya participaron 87 estudiantes de Egipto, India, Sudáfrica, Brasil, China e Indonesia. A todos los estudiantes se les brinda apoyo para que vengan aquí y aporten con su experiencia, trabajen en determinados proyectos científicos que luego pueden continuar en forma de artículo, publicación conjunta, tesis de maestría o tesis de doctorado. Inteligencia artificial, tecnologías verdes, desarrollos espaciales. El círculo de intereses científicos comunes dentro del BRICS sigue ampliándose, junto con el número de investigaciones conjuntas y proyectos prometedores. La mañana de Juan Domingo. Bueno, no sé para qué lo llamamos Chumbita, si lo tenemos acá a Claudio Rizal. La está rompiendo, la está rompiendo. No. Simplemente hago mis aportes, siempre me acuerdo de cosas, nada más, simplemente es eso. Sí. Interesante lo que dijo el maestro, ¿no? Pero oíme, Claudio, recordar, tener presente a San Martín, Claro. con el nivel con que se acaba de hacer, Claro. y con la innovación permanente, es fantástico. Te lo digo desde la tribuna popular, Claro. porque yo digo, siempre hay algo para incorporar, algo nuevo. Claro. Esto de que Mitre lo redujo a lo militar, Sí. expresado en esos términos, yo no lo tenía. Claro. Digo, ¿qué es lo que hizo de mal Mitre? Siempre lo estaba buscando. No se lo he Bueno. preguntado a un mitrista, al doctor de Marcos, fallecido Vos hace poco. fíjate, ellos tenían cierta aversión, tanto San Martín como Sarmiento, tenían aversión hacia los indios y hacia los gauchos. Sí. Es decir, Sarmiento hablaba con desprecio de los gauchos. Y en el caso de Bartolomé Mitre, cuando estuvo al frente de la presidencia, que todavía era la Confederación Argentina, Sí. digamos, cuando ya Argentina se había constituido en 1862, pero el primer presidente de la Confederación fue Urquiza y después Derqui, y Bartolomé Mitre ya integró un poco el verdadero integrador de la Argentina, nos guste o no, fue Roca. Nos guste o no, después podemos debatir de Roca, pero fue el integrador en 1880. Pero digo, Bartolomé Mitre, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, embistió contra todos los caudillos. De hecho, fue a la casa del Chacho Peñalosa, lo terminó asesinando y paseando la cabeza del Chacho en una pica en la Plaza de La Rioja. Por eso, ¿sabés qué se hablaba queda? de la dictadura de Bartolomé Mitre. Sí, pero ¿sabés qué queda pendiente para otras columnas del profe Chumbita? La dimensión ética de San Martín. Claro. Las decisiones
Porque Roca, vos todo lo que quieras, está todo bien, pero no se puede, es incomparable éticamente con San Martín. Incluso cuando San Martín tiene que derramar sangre, no lo acepta. Ahora, Horacio, si hablamos del general San Martín, no podemos olvidar a Dorrego ni a Güemes. Claro. O sea, que era la línea... Y Belgrano. La línea sanmartiniana. Belgrano pedía, por ejemplo, trajes para los militares, para el ejército del norte y no se lo daban. Belgrano no recibió un mango en la expedición del norte y fue Belgrano quien salvó el norte de la Argentina, incendiando Jujuy, el éxodo jujeño, incendiando todo Jujuy para esperar a los realistas en la batalla de Tucumán. Esto hay que decirlo, naturalmente con la ayuda de Güemes también, ¿no? Que cumplió un papel fundamental en los ejércitos del norte. Sí, pero ¿sabés que hay situaciones, por ejemplo, en Perú, a las que se refirió, al paso por Perú, se refirió Chumbita? Cuando a San Martín el Consejo de Coroneles y otros generales les arruchan el piso, y algunos le dicen, tenés que fusilarlos, y él no acepta fusilarlos, los llama, les dice, alguno tiene algo que decir, y no acepta fusilar a nadie. Pensá en los militares como Aramburu y Rojas, pensá en Videla, cómo han actuado frente a sus compatriotas, ¿no? Y cómo actúa San Martín cuando le piden que entre en la lucha contra los caudillos. Y cómo han terminado también, fíjate. Cómo han terminado cada uno, ¿no? Para unos la gloria, para los otros la basura de la historia. Bueno, sí, y me gusta cuando San Martín dice, yo no quiero nada, ni honores en el testamento, cuando ya sabe que se va, ¿no? Dice, lo único que yo pido es que mi corazón repose en Buenos Aires. Eso me parece una cosa tan, para mí, es tan significativa. El traslado de sus restos se produce en 1880, se lo deposita en la Catedral Metropolitana en 1880, a punto de asumir Roca la presidencia, ¿no? Así que en 1880 repatrian los restos de San Martín de Boulogne-sur-Mer a Buenos Aires. Y va una muchedumbre, va una multitud, va la masa, va al pueblo. Qué grande eso. Y Rosa lo repatria Menem, quiero decirlo, esto hay que decirlo, en 1989. Los restos de Rosa son repatriados recién en 1989 y Rosa fallece en Southampton en 1877. Bueno, es toda la línea federal, ¿no? Claro. Menem con la gran contradicción de Menem, que nace a la política como un caudillo al estilo Chacho Peñalosa, con las patillas, el poncho, y después terminó abrazado del almirante Rojas. Claro. Bueno, él terminó besándolo. En Rosario, en La Rioja, se tiene ese concepto de, digamos, herencia histórica. Y sin duda lo benefició a Menem, digamos, dentro de su carrera política, ¿no? Adoptar esa posición que de alguna forma estaba íncita en toda la cultura del país, ¿no? En las distintas provincias. Vamos a presentar a la querida Patricia Izaza, que ya está con nosotros. Bienvenida, Patricia. Bueno, buenos días y muchas gracias. Muy interesante lo que estaban hablando, y de alguna manera se embrinca una cosa con otra. Vamos a hablar de la doctrina Monroe. Claro, y con esa frase vamos a partir un poco de esa frase icónica que es América para los americanos. Ahora, tenía otro sentido. ¿Cómo era el contexto en aquellos años, 1839, cuando Monroe dice esto, América para los americanos? Bueno, resulta que para aquella época estaba bastante, Napoleón había perdido, había tensiones y disputas por un lado lo que podemos llamar la reyocracia, me gusta llamarla la reyocracia, esa aristocracia que se impone a sangre y fuego, por un lado, y por otro lado ideas liberales. Hay una tensión entre los unos y los otros, y entonces ahí de alguna manera se plantea América para los americanos, o sea, que no haya colonizaciones, que Europa no intervenga. Esa América, en otro sentido, era para todos los americanos. Ese era un poco el ideario o lo que de alguna manera permea, ¿no? Que sigue de alguna manera con ese impulso que venía ya de
una de las primeras constituciones de la historia, que fue allá por 1770 y tantos, de Estados Unidos, ¿no? 1773, si no me equivoco. Entonces, viene un poco con esa línea. Ahora, luego eso va cambiando, porque luego eso va cambiando. ¿Cómo va cambiando y cuáles son los primeros indicios de que eso se resignifica? Bueno, los primeros indicios son la invasión, digamos, la no participación y no queja por la invasión de Inglaterra a las Islas Malvinas. Luego por el sitio que hace Francia del Río de la Plata, también que estábamos, ¿no?, acá un poco hablando de historia. Y bueno, y así más adelante hay otras intervenciones donde realmente no se presenta una queja de algún tipo o tenor, tanto diplomática como porque Estados Unidos dice que va a defender inclusive con las armas. Eso fue una manera, la primera parte, creo yo, fue una manera de ganarse las voluntades de esos primeros libertarios de América y tratar de ser una referencia. Cuando ya viene Eisenhower, bueno, ya ahí, claro, empieza, claro, paso a paso, presidente a presidente, Roosevelt, mismo Truman, van cambiando ese América para los americanos, que inicialmente era esto que hasta podía ser el hermano mayor te defiende y pide que acá no haya colonias, en transformarse y resignificarlo en que somos los patrones de esta zona. Hablando al principio, el patio empieza a perfilarse, el patio trasero, exactamente. América para los norteamericanos. Exactamente, esa es la corrección que se empieza a hacer, esa es la resignificación, empieza a plantearse porque ya se veía la posibilidad del canal de Panamá, y entonces que todos los canales serán de control norteamericano, ese es como lo primerísimo que aparece, y paso a paso se empieza a generar controles hasta llegar en nuestros días a Trump. La política del garrote, Patricia. Exactamente. Bueno, básicamente eso se expresa entre la Guerra Fría, los años 50, la invasión que hay, el gobierno de Calvet, y bueno, se lo invade, se lo bombardea, Mons Calvet se lo saca de una manera criminal. Hay que recordar que el Che Guevara estaba en aquel momento y vive todo eso, ¿no? O sea, cómo estos gobiernos, que son gobiernos populares, como el de Perón, ¿no? Como de Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala. Jacobo Arbenz Calvet. Son estos justamente, pero el derrocamiento a sangre y fuego, o sea, con la intervención de la aviación militar estadounidense, o sea, estamos hablando de eso. Entonces, vamos viendo cómo esto empieza a cambiar y de alguna manera se termina de resignificar y se consolida cuando Trump retoma toda esta línea, inclusive la quiere renombrar diciendo en vez de Monroe, Donroe. Yo quisiera que viésemos un poco desde los inicios hasta nuestros días en imágenes cómo comienza este recorrido y cómo nos trae hasta nuestros días. Lo vemos. Compartimos. Una antigua y controvertida doctrina que se remonta a cuando fundaron las primeras colonias británicas en América por el siglo XVII sostiene que Estados Unidos es una nación elegida para expandir su territorio y dominio. El también llamado Destino Manifiesto es una idea que circula desde hace siglos, pero que ha vuelto con fuerza tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, fue parte de su discurso de investidura. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts
to plant the stars and stripes on the planet Mars. Qué despreciable que es. El destino manifiesto. Se habla mucho de la doctrina Monroe y no se habla del destino manifiesto, que es lo que subyace, detrás o entre bambalinas de lo que es la doctrina Monroe. ¿Qué es el destino manifiesto? Bueno, es una especie de mandato, una especie de mantra que tiene este ideario de la política exterior estadounidense, que dice que ellos tienen un destino manifiesto de grandeza y de control sobre todas las Américas. Y eso de alguna manera hay muchas explicaciones diversas, un poco viene de esa formación que hay calvinista, ¿no? de sus creencias religiosas, pero básicamente lo que es justamente un núcleo imperial. Es centralmente un núcleo totalmente imperial, y entonces esta cosa de pueblo elegido al punto que ni siquiera podemos decir solamente que es un tema de Trump, como lo veíamos recién, sino que también los demócratas lo toman. Yo recuerdo haberla visto y escuchado a Kamala Harris, cuando ella acepta el cargo, también dice de que hay un destino manifiesto para el pueblo, ¿no? Para el pueblo americano. Entonces, hay ahí un maridaje muy importante, y recordar esta nueva vuelta de tuerca que tiene hoy, que es, en términos de Trump, esta política exterior que incluye cosas que podemos sonreírnos, pero pensémosla: cambiarle el nombre al Golfo de México. Sí, ¿Se acuerdan cuando, exactamente, se acuerdan cuando empezó con eso, que parecía una cosa excéntrica, claro, ¿no? Pues este está medio chiflado, bueno. Y la gente reía un poco con eso. Luego incorporar a Canadá como una provincia más. Claro. No solamente Canadá, ¿no? Groenlandia. Luego, pero vamos contándolo paso a paso, ¿no? Claro. Luego, justamente, decir que Groenlandia se la puede comprar con la gente adentro. Sí, de la misma manera que se pueden comprar los hijos, todas esas teorías. Exactamente. Entonces, antinaturales. Esta cosa del destino manifiesto y que nosotros somos los que decidimos lo que está bien de lo que está mal, es en realidad lo que subyace, porque hablamos mucho de la doctrina Monroe, pero en realidad lo que tenemos que ver es ese sustrato colonial. Qué paradojal, ¿no? Surge como algo anticolonial, ¿no? América para los americanos, que las colonias no vuelvan a incidir, que no vuelvan, respetemos las libertades de los pueblos. Y luego se va resignificando hasta llegar a nuestros días de esta manera. Recordemos la guerra que le hizo a Juan Bosch. En 1965, en República Dominicana. Porque además él dice, bueno, ya no hay seguridad si hay en el medio Cuba, Venezuela, República Dominicana, Venezuela, que ya esa zona es nuestra. Tenemos que asegurar nuestra seguridad. Exactamente. O sea, pero yo lo que me gustaría poder transmitir es que este poder colonial subyace detrás de la teoría Monroe, y que ese sustrato es autoconsiderarse de que son realmente una especie de pueblo elegido ¿no? Para tener el control. Justamente esas son las actitudes cuando viene, Peter Thiel, hablábamos la semana pasada de él. Un lindo scratch ayer. Pero maravilloso scratch. Maravilloso Fue a vaca muerta, o sea, a interiorizarse. Claro. Y ese sin agresiones, digamos. Una tomada de pelo, como diciendo, boludo, vos te querés que venís acá y hacer lo que se te canta. Ese scratch, yo reivindico profundamente ese scratch, porque ese scratch de ayer
contiene y condensa realmente la cultura argentina. Claro. Sí, muy ¿En bien. qué sentido? Primero es un escrache, o sea, te muestro, te desnudo, te desenmascaro. Segundo, anida la ternura y el buen humor de nuestro pueblo, la creatividad de nuestro pueblo. Es una cosa conmovedora. El campito de cancha. Exactamente. Mirate al espejo, vas a ver un boludo. Ese es, por decirlo ustedes que son muy futboleros, es la gambeta. Claro. Es esa cosa artística que tiene dulzura, que tiene ternura, que tiene creatividad, que nos convoca, nos conmueve y nos identifica. Entonces esa gente disfrazada de los buenos, porque recordemos que, que Palantir es esa esfera del mal donde se ve el futuro digitado por el mago del mal. Claro. Entonces, el scratch fue disfrazarse de los magos del bien para poder realmente decirle, andate, nosotros somos el bien, no te queremos. Y el Palantir era el método por el cual trataba de hacerte daño desde muy lejos, desde una visión muy lejana. Exacto. Palantir tenía ese poder al que enfrentaba Eso Gandalf. es Por en el- eso la presencia de los Gandalf en la casa de Peter Thiel, ¿no? Ese Dueño de Palantir. ¿Es el Señor de los Anillos eso? Claro. Ese no es El Señor de los Anillos, Pues yo el ni la Señor vi de- ni la leí, entonces Exacto. estoy patino. No, yo la vi, la empecé a leer, nunca la terminé. Son 3 tomos, es una larga Pero hay un dato historia muy interesante. ¿Sabes qué, Patricia? En todo lo que vos decís, porque cuando hablamos de democracia en Estados Unidos, estamos hablando de una plutocracia, que es el gobierno de los millonarios. Y se está dando un fenómeno muy particular en Estados Unidos, que es el nacimiento de los demócratas socialistas de América. Es decir, el triunfo de Mandami en New York, el alcalde musulmán. Ahora hubo una reñida elección en Michigan, donde ganó justamente un senador musulmán, hijo de egipcios, ¿no?, a la candidata apoyada por el lobby israelí. Este es el dato que hay que tener en cuenta. Y bueno, y el creador de todo este movimiento, sin lugar a dudas, es Bernie Sanders. Exactamente. Es Bernie Sanders. Otro. Estamos hablando de un tal Abdul El Sayed que le gana la interna demócrata en Michigan a la candidata apoyada por el lobby israelí. Bernie Sanders, un grande, un demócrata profundo, un demócrata que rescata toda esa línea progresista que viene desde tiempos inmemoriales, pero básicamente desde los 60. Desde la lucha contra Nixon, contra la denuncia contra la guerra de Vietnam, digamos, todo ese tipo de intervencionismo, la crítica a esto de que se expanden al estilo ejército romano, ¿no? Pero a diferencia del Imperio Romano, que sí, mandaba el ejército, pero luego llegaba y construía, al lugar donde vayas vas a ver que el Imperio Romano llegaba, hacía sus construcciones, se asentaba, etcétera, ponía leyes, etcétera. Bueno, trataba de integrar a los locales, de asimilarlos, había un cierto sincretismo. Estos tipos, estos van con el ejército... a sangre y fuego, Claro. te imponen desde afuera, llegado a lo más, yo creo que lo más descompuesto ya, que fue justamente que se inaugura en la época Bush, donde destruyen, y después Donald Rumsfeld tenía empresas, junto con BlackRock, tenían Para reconstruir. empresas de reconstrucción. Claro. O sea, destruyen y después reconstruyen. O sea, y es un negocio. O sea, esto ya es como el colmo de la descomposición, ¿no? Entonces, me parece que, no es por hablar bien del Imperio Romano, pero quiero decir, aún el Imperio Romano, que tenía una actitud imperial, ir, invadir, imponer el impuesto, etcétera, tenía una actitud dentro de los territorios de respeto a las culturas. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Y para compararlo y cerrar con esto, bueno, porque ya no da más para expandirse y sostener ese ejército. Ya no daba más. El peso del sostén del ejército justamente es lo que hace de que el imperio empieza a quebrarse. Algo similar a lo que sucede ahora.
¿cuánto se gasta en el PBI? ¿Cuánto gasta uno de los países más ricos del mundo que puede imprimir moneda sin problemas de inflación? ¿Cuánto gasta ese ejército de su PBI? Bueno, es más del 50%. Un país que no tiene, y todo esto lo plantea Bernie Sanders desde los 60 que va avanzando, un país que no tiene salud pública, como escuchan, no lo tiene. Viví en Estados Unidos, no tienen salud pública. ¿Qué quiere decir, Patricia? Que si tengo un accidente en la calle me dejan tirado. No, te recogen, te llevan, te dan los primeros auxilios y luego de eso, luego del primerísimo auxilio, tenés que pagar. Claro, Bueno, si no tenés plata no vivís. Ahí hay un documental hermoso de, no me acuerdo el nombre, donde van a investigar la cultura médica de Cuba para tratar a los que quedaron colgados, digamos, de la lucha internacional. Y particularmente de los bomberos que atendieron con la caída de las torres, que finalmente la medicina norteamericana no logró mantener la recomposición de la salud, y este gordito simpático que hizo el documental, que era Michael Moore, es el documental de Michael Moore. Lo lleva a Cuba, claro, en un barco, a todos los que fueron despreciados por la salud pública de Estados Unidos, que habían sido los que sacaban a los que estaban heridos, los que llevaban a los que no podían moverse. Ahí vemos dos sistemas. Estados Unidos exporta militares para la destrucción y la dominación. Cuba exporta médicos para la salud pública. Yo recuerdo patente en Timor Oriental. Claro. Timor Oriental es una isla de 1 millón de habitantes con un sistema casi tribal, o sea, casi que no llegó el capitalismo. Hay alguna moneda, circula, pero básicamente la economía es en base al trueque, ¿sí? Casi no hay un idioma que los unifique, etc. Recuerdo patente de ir a un hospital que parecía una nave espacial regalado por Australia, por el gobierno australiano, entrar con una persona que era parte de mi delegación. Yo estaba con Naciones Unidas, entramos, la persona se sentía mal, teníamos miedo que fuese malaria, que es como el clásico allí. Y entramos, bueno, obviamente hablo en inglés con las personas, y me dice: oye chica, pero tú hablas castellano también, me parece. Eran cubanos, eran médicos cubanos que manda Cuba justamente para hacer el bien, para curar, para llevar medicina, para llevar salud a estos lugares extremos. Ahí tenés dos políticas. En el documental de Michael Moore hay una escena muy fuerte que un hombre se corta 2 dedos, un carpintero con la máquina, se le cortan 2 dedos. Entonces toma los dedos del suelo, los limpia y va a ver al médico. Y entonces el médico mira los dedos, mira la mano y le dice: bueno, este dedo son $12.000. Ahora estos otros son $35.000, por cómo están y qué sé yo. Y entonces el carpintero lo mira y le dice: bueno, poneme el de 13.000. O sea, se quedaba sin los otros dedos. Ese es el universo que tiene Estados Unidos con la medicina. Bueno, hasta ahí llegó mi amor. Decía. Bueno, pero eso tenemos que ver que eso existe en lo que se supone que es el país más rico del planeta, donde se supone que es el país de referencia, donde, insisto, no hay salud pública, no hay educación pública. ¿Qué quiere decir, Patricia? Que no hay, que el primario... No, si podés ir los hijos de los millonarios. Podés ir al primario, podés ir al secundario y hasta ahí.
luego que te recibís de bachiller, se llama bachiller, querés ir a una universidad, son todas pagas. Pero la universidad estatal, sí, en la universidad estatal, que es la más barata, pagás, escucha esto, entre 1.500 y 3.000 dólares mensuales. O sea, para tener una idea de que tampoco hay educación pública. Entonces, no hay salud pública, no hay educación pública, no hay pensiones públicas con un servicio universal de salud, como nosotros tenemos el PAMI, no hay pensiones públicas con coberturas como en otros años, ¿no? La acabo de ver pasar a Evita cuando ella tenía los asilos de ancianos, ¿no? Donde si vos estabas solo y no habías accedido a una vivienda, no te dejaban tirado, tenías un lugar. Entonces, digo, toda esta cobertura... En Mar del Plata, la casa de la empleada, frente a Punta Mogote, año 1950, una cosa maravillosa. Todo esto, bueno, el Museo Evita, que también era casas de acogida para gente que venía de afuera a trabajar. Entonces, amparo. Toda la red que se construye básicamente en el peronismo, pero que luego, mejor o peor, continúa, bueno, todo eso no existe en Estados Unidos. No existen las vacaciones pagas. Claro. No existe, nadie me cree. Andá, viví y después charlamos. No existen las vacaciones pagas. Déjame dar un dato sobre eso que dijiste, Patricia. Cuando dice vacaciones pagas, no quiere decir que le dé plata a la gente para sus vacaciones, que no lo hace el peronismo. Lo que hace el peronismo es que te sigue pagando el sueldo mientras vos estás de vacaciones. Eso es. No te deja de pagar el sueldo porque te fuiste de vacaciones. Te vas de vacaciones, no trabajás 15 días, pero el sueldo de esos 15 días te lo paga, está asegurado por el Estado. Y lo tiene que pagar el que te paga vos todos los servicios sociales. Martín, todo eso en la Constitución, y Pantilla la sabe bien, 1949, que cambia en América del Sur todas las reformas el derecho a la niñez, derecho al trabajo, derecho a la ancianidad, vacaciones, aguinaldo, todo eso es la transformación en una Argentina de 12 millones de habitantes. Y la educación pública, el peronismo pone a la Argentina por delante de todos los países del mundo, incluyendo China. Hoy nosotros tenemos una universidad pública que no existe, gratuita, en China, lo cual para mí fue un descubrimiento muy reciente, que en China hay universidad para la clase media, paga, y para la clase alta, mucho más cara. Una de Patricia, cuando hablabas hace un ratito de aquel imperio que destruía y después construía, un grotesco. Milei 2024 trató al Congreso unido de ratas, a los diputados que supuestamente no lo acompañaban. Y después los compró a todos. Es extraordinario. Dijo que era unido de ratas y un año después, para sacar las leyes, empezando por la ley base, Sturzenegger y todo el circo, a los que había tratado de herido de rata los invitó a comer empanadas y les hizo votar la ley. Bueno, imagínate vos decirle a San Martín que es una rata. ¿Cómo respondería San Martín? Por eso es la cuestión de la eticidad perdida, ¿no? No, por supuesto. A propósito de China, quería decir, hoy en China no hay ningún pobre, ¿no? Digo, está bien. China está, por supuesto, no es contra China. No hay un solo pobre. El sueldo mínimo de un trabajador en China hoy es de 900 a 1.000 dólares. Me parece, Claudio, que China está por delante del resto del mundo. Claro. Me parece un ejemplo a seguir. Claro. Lo que yo marco es que Perón está por delante, que todavía hay que llegar a Perón. Claro, a esto quiero ir. Vamos a invitar a Bruno Capra y vamos a despedir a Patricia por hoy. Bueno, muchísimas gracias. Espero que es un lujo tenerte, Patricia. Muchísimas gracias. Es un lujo. Y bueno, esto, ¿no? Espero que podamos reflexionar, ir tejiendo puentes, inclusive hasta en las charlas que vamos teniendo, ¿no? Hablando de soberanía, esto también es un tema de soberanía. Peter Thiel también es un tema de soberanía, también subyace en Peter Thiel.
todo este tema de justamente de los americanos que sienten que nosotros les debemos pleitesías, y también subyace el tema de la doctrina Monroe. Me parece que hay un hilo conductor que está bueno que lo pensemos y repensemos. Patricia para los americanos. El título de la sección. En todo caso, Patricia para los argentinos. Bueno, le dejamos un lugar a Bruno Capra, que ha venido especialmente para hablar con nosotros. Bien. De paso vamos a chusmear un poco. Un desfile de cracks en el día de la fecha, ¿no? Quería agregar un asunto más respecto a todo lo que ha dicho Patricia, que hablaba hace un ratito de Donald Rumsfeld. Otra de las personas que tuvo una influencia muy poderosa en los Estados Unidos, particularmente durante los 2 gobiernos de George Bush hijo, fue Dick Cheney. Fue el vicepresidente con más poder y más influencia en la política norteamericana, a tal punto que cuando se produjo el atentado del 11 de septiembre del 2001, cuidaban más a Dick Cheney que al propio Bush, que estaba en una escuela rural hablando con los alumnos en el momento que tiraron las torres. Lo protegieron más a Dick Cheney que al propio George Bush hijo. Presentamos ahora al ingeniero Bruno Capra, ingeniero electromecánico, electrónico, que ha estado vinculado históricamente al desarrollo industrial y tecnológico de Argentina, fue gerente general del Polo Tecnológico Constituyentes, empresario PYME, fundador de la empresa electrónica Servotron, y también participó en la preparación de leyes como Compra Nacional, siendo integrante de la Comisión de Tecnología de Carta Abierta. Actualmente está vinculado al Instituto de Energía Scalabrini Urtiz. Participó en audiencias públicas de Enargas, de la Secretaría de Energía, defendiendo la concepción de los servicios de gas y electricidad como servicios públicos esenciales. Hoy viene invitado por nosotros porque queremos escuchar un poco su mirada de la situación actual. Tenemos 20 minutos todos tuyos. 20 minutos todos juntos. Vamos a sobrevivir. Bueno, lo que yo quiero transmitirles a los oyentes de Martín, que obviamente el escudo lo marca, es una tribuna peronista, yo soy peronista, pero trato de mostrarme en público como sector nacional y popular, porque integramos a todos los que sean nacionales y populares. De esto no tengo duda, no pregunto, afirmo. Y ahí, como sector nacional y popular, tenemos una ventaja que no estamos aprovechando, y eso es lo que, gracias por invitarme, porque quiero exponer. Somos titulares de dominio de una Constitución Nacional que tiene aspectos muy buenos y que incluso los despreciamos. Me refiero a los pactos de derechos humanos, y yo tengo mi ejemplar que me acompaña. Esta es una Constitución Nacional, edición oficial del 16, y quiero remarcar algo. 46 páginas son la Constitución histórica actualizada y 204 son los derechos humanos. Pareciera ser que son decorativos porque nadie habla de ellos ni sabe de ellos. Pero recordemos que en las últimas declaraciones de Perón, me refiero cuando volvió y fue presidente, llamo todo ese conjunto las últimas, hablaba de los recursos naturales como un factor importante a tener en cuenta. Y esta Constitución lo reconoce plenamente, mucho mejor que la del 49. Y muchos de nosotros, los peronistas, estamos diciendo hay que derogar la Constitución y volver a la del 49, y en realidad daríamos paso atrás porque acá está muchísimo más detallado. Los recursos naturales, el titular de dominio, y al público le digo, si usted tiene su casa y tiene suerte y tiene su casa, hay una sola cosa que le garantiza que su casa es su casa, que es un papelito que se llama escritura. Y ese papelito, que es escritura, está acá
en la Constitución argentina diciendo que los recursos naturales están escriturados a nombre del pueblo. No es menor. O sea, dicho en palabras pobres, Milei no tiene derecho a hacer lo que hace. Y según me explicó Barcesat, porque yo soy ingeniero, pero escucho a los abogados que saben, y me dice, todos esos actos son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Me agregó, no olvides de insanable. O sea que no hay forma de arreglar los contratos que se hacen con eso. ¿Y cuál es el mensaje? A los extranjeros que firman, ellos también están violando los derechos humanos argentinos, y estos delitos de violación de los derechos humanos son imprescriptibles y universales. O sea, esto no estaba en la Constitución de Perón. ¿Qué quiere decir universal? Que en cualquiera de los 196 países que han firmado se puede hacer un juicio contra un argentino que los viola. Y no es menor, porque la justicia argentina, pero tenemos 196 justicias disponibles y las podemos usar. Y además, Naciones Unidas, y yo me encuentro que muchos dirigentes me dicen, no sirve para nada. Y hay algo que hay que explicar. No sirve para nada para pararlo a Netanyahu, eso es verdad. Pero eso lo sabían los congresales de Yalta, porque cuando crearon Naciones Unidas, en Naciones Unidas lo llaman el dilema del caníbal. O sea, un día deciden que hay que terminar con el canibalismo porque la vida moderna no se puede. Entonces, ¿qué? Hacen un congreso, todo esto es un cuento, digamos, un relato, pero no de la realidad. Pero se juntan y llegan a una conclusión después de liberar una semana entera que hay una sola cosa que no se puede hacer para terminar con los caníbales, que es comérselos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La paradoja del caníbal, o la cuenta del caníbal, es que no se puede hacer un ejército para exterminar un ejército exterminador. Esto es lo que no se puede. Naciones Unidas está inhibida de hacer tal cosa. Y es la única solución. La razón por la cual se sabe desde el inicio que eso no hay que llegar a eso. Una cosa consiguieron hasta ahora, que el conflicto atómico no se diese todavía. Y eso ya es bastante, porque probablemente hubiese sucedido ya 20 o 30 años atrás. Bueno, pero esos son los límites de la realidad. Pero las oficinas que se manejan con esto son las de Suiza, y no hace falta demostrar nada ni hacer una causa. Son causas administrativas, porque cuando Milei asumió, ya vimos de entrada, los que estamos en la cosa política, que la disminución de las jubilaciones, la anulación de un montón de beneficios que usaban los pobres, los jubilados, los discapacitados, todo eso necesariamente bajaba el nivel de vida, que ya estaba en los límites, digamos, no estaba nada holgado. Y si yo a un pobre le aumento los remedios 10% más, porque sepamos que además venimos con una corruptela en el tema medicamentos, que antes de mi ley el costo sanitario de los medicamentos de toda la Argentina es el 30% del costo total sanitario. Pero piensen que Brasil está en el 7%, y otros países como Estados Unidos están en el 12%. Y en Europa son del 11, 10, por ahí están. Máximo 15. Nosotros estábamos en 30, por todo el manejo de los remedios y los sobreprecios. Y con mi ley suben al 40. Entonces, si uno es jubilado, cobraba una mínima, le sacan el 10%, le sacan el 10% de los remedios y lo suben otro 10% en el costo. Bueno, todo eso, necesariamente uno dice, tengo una masa de jubilados tanto, no sé, el 5% van a fallecer este año. Y el año que viene, necesariamente los que están deteriorados ya mueren más. Bueno, mi estimación es que están muriendo 1.000 argentinos por día por la suma de todas estas cosas. Y si alguien me quiere discutir los 1.000, nos vamos a la mitad, 500, ¿eso le parecería ético? O sea, les digo palabras que me enseñó Alfredo Bravo. Una vez me dice, discutíamos sobre si había
tantos desaparecidos, tantos otros. Y nos dice Pedroncini y Bravo, uno es demasiado. No hay ninguna razón para que el Estado mate a un ciudadano, en forma directa, inmediata o latente, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Y esto es un llamado a mis compañeros peronistas. Esto ya lo podíamos decir los primeros meses, y estamos a los casi 3 años y no estamos diciendo ni esto ni nada. Tenemos un cartelito que nos hemos pegado, la Argentina no se vende, pero le hacemos permiso en la plaza cuando nos manifestamos que pasan lo que vienen a escriturar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si Perón tenía algo, hablaba de realidades. Y yo no me hago el Perón, pero algo hagamos. Ingeniero Capra, Bruno, dijiste justamente los límites de la realidad. Y está poniendo la realidad límites visibles. ¿Hasta qué punto, hasta dónde llegan los límites? ¿Cuándo van a aparecer los límites que frenen esto? Bueno, eso es lo que estoy proponiendo, justamente. O sea, yo acá los veo. Y los puedo en la explicar. Constitución. Exactamente. En la Constitución, acá era la Constitución, mostraba el libro por adentro. Sí. Acá están. Ahora, por algún misterio del lawfare, que yo no... me lo niegan los compañeros. O sea, no, que es complicado, tenés que hacer una causa acá, pero no necesitaría hacer la causa acá. Me olvido de la justicia argentina, después ella va a tener que responder, porque el extranjero que venga acá, le vamos a decir que haga, y haga una causa de certeza, que es una causa posible en la justicia. ¿Cabe, profe, cabe el tema del juicio político por todo esto que está contando usted? Bueno, el juicio político es un juicio no judicial, es un juicio político, es en el Parlamento. Hay propuestos una cantidad. O sea, el posible o no posible, sentemos los parlamentarios acá. Yo estuve en los primeros manifestándome a favor de ello. O sea, Milei nunca tuvo razón en nada. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que él propone es descabellado. De economía no sabe. Él se llama economista para convencerse a sí mismo, pero no es economista. Entonces, el planteo que hizo es un planteo concentrador de riqueza. Que nosotros tenemos oligarquía no es una novedad. Para un peronista es de manual. Nuestras oligarquías son sofisticadas y se han vinculado con el Departamento de Estado, que está en su sueño que explicaban en el tramo anterior de la doctrina Monroe, América para los americanos, América para los norteamericanos, dicen ellos, y bueno, y nosotros no nos defendemos, nosotros decimos, pasen nomás, vengan. Sí, y algo más, en esos números que diste que yo escucho por primera vez, los del 40% en medicamentos en comparación con otros países, ¿no? Me pregunto, siguiendo esta línea de qué hacer, ¿no? Me pregunto, si en vez de 40% de recargo nos pusieran 80%, ¿seguiríamos igual? No es recargo, es abuso. Lo llevas del 40 al 80. Porque todos los sistemas depredadores de dólares, está claro que la tendencia desde la oligarquía era apropiar. Cuando Macri viaja a China, hay una anécdota graciosísima. Y Macri le dice a Xi Jinping, le dice, tenemos que aumentar el comercio con ustedes porque tenemos un desbalance. Nosotros le vendimos solo 4.000 millones y ustedes 8.000. Y Xi Jinping le dice, pero disculpe, son 8.000 y 8.000. Y él se había olvidado que las cargas cerealeras salen de los puertos nuestros y tocan Montevideo. Ahí se refactura, y los 4.000 eran 8.000, lo que recibía Xi Jinping. Pero para él, como no era muy ducho, pidió el número de la exportación para llevárselo y le dieron el número de la exportación. Claro. Además, el puerto de Montevideo lo maneja un consorcio internacional. Esto es lo que hay que decir, no lo manejan los uruguayos. Exactamente. Bueno, eso sabido, hay los que llaman... Digo, aún con el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sí, pero sí, porque hay una extraterritorialidad. Es puerto libre de un montón de cosas. Puerto libre, tiene libertades que están hechas para la Argentina, porque las empresas cáscara que llaman Techin, por ejemplo, claro, las cosas vienen de Oriente, llegan a
En los papeles llegan a Montevideo y una empresa argentina que tiene 3 personas refactura. Y el facturado de esa empresa equivale al 15% del Producto Bruto Uruguayo solo para Techín. Claro. Entonces, no podemos en todos los sistemas hacer eso porque siempre termina pagando el pueblo. Claro. O sea, ahí es donde aparece el peronismo necesario. Claro. Bueno, la entrega de la hidrovía, ingeniero. La mal llamada hidrovía al río Paraná, ¿no? Tengo charlas larguísimas con Lojo, con eso todo, porque ellos han hecho una causa sobre el ambiente y yo le decía, está fenómeno porque han atraído la atención, pero hagamos ahora sobre la parte política, que es la licitación mal hecha. Claro. Y bueno, todo esto tenemos que ponerlo. Hay un error muy grande, yo creo que fue el paso atrás de Alberto Fernández cuando quiso expropiar Vicentín. Claro. No tendría que haberlo expropiado porque eso era soberanía alimentaria, era reafirmar la soberanía alimentaria. Y hubo un solo fallo de un juez provincial que echó atrás la decisión de Alberto Fernández. Agregá que hubo una estafa de 120 millones de dólares con González Fraga, el directorio. Y todo el directorio preso y uno muerto por infarto, ¿no? Por todas las macanas que se mandaron. Y agregá que inmediatamente hubo 10 marchas encabezadas por Patricia Burri que salían de zona norte, de Olivo, de La Lucila, de Cacasuso, de San Isidro, con una banderita que decía somos todos vicentinos. Pero lo más grave era Avellaneda, en la provincia de Santa Fe. Todos vicentinos. Donde está Vicentín, ahí salían los pobladores a decir nosotros somos Vicentín. Y eran tipos desclasados la gran mayoría. Es todo como ustedes dicen. Yo soy uno de los firmantes, yo tenía que traer la firma del Conde Ramos. El Conde Ramos y yo firmamos el primer papelito que tenía 30 José Conde Ramos. Claro, el Conde. El Conde, ¿cuándo iba a faltar el Conde en una gesta? Famoso Y ahí firmamos lo de Vicentín, la primera nota. Digamos, me pongo esa medallita en el sentido que entendí bien lo que decía. Bruno, cuando hablaste de las Naciones Unidas, ¿no? Origen y demás, que decías que postergaron el conflicto nuclear, usaste la palabra todavía, porque vos, ¿qué probabilidad ves, mucha, poca, de un conflicto nuclear? Y según, esto se mide en probabilidades, es absolutamente absurdo hablar de certezas, pero está claro que Estados Unidos está en retroceso frente al panorama mundial. Occidente hoy es el 30% de la población mundial y del producto estamos ahí. Esto significa que ellos se están revolviendo a emboscarle la vuelta en cómo recuperar hegemonía. Entonces un león herido es peligroso. Ajá. Entonces, para nosotros, o sea, además un león armamentista, porque es inconcebible, la primera vez que yo escuché que tenía más de 700 bases en el mundo, no me entraba en la cabeza, deben ser 70, por decir una exageración, no, eran 800. Entonces, un país belicista por naturaleza siempre entiende eso, por eso tuvimos. Pero ahora Irak también nos mostró algo, supuestamente eran pelagatos y le ganaron. Y eso es inteligencia, estrategia, eso va a dar para otro programa, pero le encontraron la vuelta para hacerle la vida imposible y se la hicieron. Yo soy ingeniero electrónico, como me presentaron, y los escudos de defensa electrónica que los portaaviones tienen, que son como 4 capas, tecnológicamente son una maravilla, pero los jodieron. Eso es una explicación larga porque no se puede hacer en 2 minutos, pero... Qué bárbaro, pero qué observación. Pero la podemos hacer. Y cuando te presentó Martín, Bruno, también recordó tu paso por Carta Abierta. Sí. ¿Qué balance tenés de esa experiencia? Fue una experiencia, digamos, fallida, en el sentido que no... trataban siempre de acomodar los tantos. Yo era un crítico que trataba de criticar lo que no andaba. Porque para mí, si no criticamos lo que no anda, no estamos haciendo peronismo. El peronismo criticaba las cosas porque eso le da vida. Claro. Y esto es para mí la falla, porque el tema es cómo, compañero, no diga en público estas cosas que lo toma Clarín. Sería fenómeno que lo tome Clarín, lo discutamos. Claro. No es gritando viva Perón como se hace la patria, decía Perón, ¿no?
Profe, una pregunta más. Hablando de Estados Unidos, de la embajada, de todo lo que sabemos, ¿cómo ve toda esta historia del ascenso, entre comillas, de Daniel Haddad, una especie de precandidato? Lo de Haddad, precandidato, Estados Unidos, embajada, la CIA, ¿cómo la ve usted? Mira, yo veo todo eso como un accionar. Yo hablo de la ONCA, Oligarquía Negociadora Cipaya Argentina. La ONCA. Buenísimo, buenísimo. Pero esto hicimos un trabajo con mi compañero filósofo Alejandro Romero, y él y yo escribimos sobre la ONCA en la Asociación de Filosofía Latinoamericana, y el tratado, en la página de ellos está esto. Y describimos, y en la primera página yo escribo una página de estrategia, porque la política sin estrategia es como no tener sentido. Entonces, cuando hablo de los Haddad, ¿qué visión estratégica puede tener de la Argentina que no sea la de un lobista? Claro. Entonces, está siempre con un interés. Nosotros hemos priorizado tanto esos intereses, pero la tenía clarísimo. Sin embargo, la UIA, hoy, yo en una época era representante con Alfonsín de la industria argentina como CGE, y yo en Italia explicaba que dice UIA porque es como las multinacionales, al último le pone el país para no confundirse cuando hablan por teléfono. Claro. Unión Industrial Argentina, para los norteamericanos, los europeos, sabían que hablaban con Argentina, pero los de ellos estaban ahí. Claro. Bueno, una figura que justamente... Y esto puesto en términos actuales, oligarquía negociadora cipaya, porque el objetivo, hacen negocios, no industrias. Exacto. Negocios. Y los resultados tienen que ser divisas afuera. Claro. Y ahí lo coopta el Departamento de Estado, porque él dice, ¿ustedes necesitan un contacto en Australia? Sí, acá está. ¿Lo necesitan en China? Acá está. Y tienen de todo. Y yo me acuerdo un amigo, Hugo Nostev, que se fue a hacer una beca en Stanford, y un día me contó, ¿vos sabés que había un tipo de la beca que me preguntó si yo sabía los nombres de los ministros de Economía desde 40 años? No le dije que no, pero... Y él me dijo, sí, y me los recita. Los ministros de Economía, no los presidentes. De Clíger Bacena. Y yo le digo, eran todos ellos. ¿Para qué sirve este tipo? A todos esos los contrata el Departamento de Estado. Ahora atencabó con lo que dije antes. Claro. Una palabra del otro lado, Alfredo Bravo, que lo mencionaste. ¿Qué relación tuviste con él? ¿Qué tenías de él? Cuando era el tema de los desaparecidos, un día daba una charla de derechos humanos. Y entonces fui a escucharlo, pero el objetivo mío era preguntarle algo, porque yo había acuñado, como dirigente empresario, que había desaparecidos económicos. Y todos me daban con un caño. No, dejate joder, no puede ser, ¿cómo vas a hablar de desaparecidos? Los desaparecidos son gente, y me recitaban el nunca más, que los torturaban, los todo lo que la canallada que se hicieron. Y yo, no, el Estado cuando firma un decreto y hace pomada a 5 industrias, esas industrias son un desaparecido económico. Bueno, cuando le cuento esto a Alfredo Bravo, estaba también, ahora estaba otro de los presidentes de la PDH, Simón Lázara, no me salía. Simón Lázara muy ligado a Alfonsín, ¿no? En el último tiempo. Entonces estaban los dos al final de esa charla, y entonces después que yo les cuento todo esto, me dice, pero hay algo en Naciones Unidas que es justo lo que vos decís. ¿De qué? Y ahí es la primera vez que escucho que existen los derechos económicos, sociales y culturales. Claro. Después de eso me invitó a que al día siguiente vaya a comer con él al Parlamento. Y fui 3 veces a comer al Parlamento. Y después me invita a que me sume a la comisión directiva de la PDH como socio, pero que sea un oyente. Me quedé 20 años en esa mesa. Claro. Y ahí presencié el drama que fue hacer los juicios, el drama en el sentido, la complicación. Y yo lo tengo a Alfredo ahí charlando conmigo, que creo que no se equivocó, porque fabricó un seguidor, en el sentido, esto lo tenemos todo escrito, ellos no tenían nada, y llegaron a los juicios a la Junta, único país del mundo que logró hacer juicios. Tenemos un nombre mundial en derechos humanos y no hay caso
que lo hagamos con todo escrito. Agregue a lo que está diciendo de Alfredo Bravo. Un minuto, Claudio querido. Lo enfrenta en televisión y lo desafía a pelear a Echecolás, que era uno de los principales genocidas de la provincia de Buenos Aires. Ejecutaba a sangre fría, la madrugada. Conozco casos de Mar del Plata. Y él en el programa, que Grondona no sabía después cómo pararlo, Mariano Grondona había invitado de un lado a Alfredo Bravo y del lado de Checolás. No me acuerdo. Checolás, que es el causante de la muerte del obrero fue López. El torturador de él. Torturador de López y después lo tiraron al río. No, pero y de Alfredo Bravo. Torturador de Alfredo Bravo. Y fue el torturador del propio Alfredo Bravo, que era un dirigente una docente. Increíble del programa de Grondona. Terrible. Además lo desafió a pelear ahí. Bravo. No, pero también Alfredo Bravo también desafió, al poco tiempo de asumir Alfonsín, desafió en la cara a Cachorro Menéndez, a tal punto que Cachorro Menéndez, el más grande asesino de la dictadura militar, Campo La Perla, el centro de tortura más grande de la República Tercer Argentina, cuerpo de ejército, el centro de tortura más grande de la República Argentina, salió a defenderse con un cuchillo, con una faca. El cuchillero Menéndez. Fuera del canal, en la calle Cochabamba. Después lo vimos por televisión también con el mismo cuchillo en la calle Corrientes corriendo manifestantes. Exactamente. A propósito del tema de la industria manufacturera, de la industria, hace días un desgarrador relato de un ex Puma, Santiago Pela, sí, que no viene de una familia de trabajadores, viene de una familia rica, donde tuvo que cerrar su empresa y le tuvo que decir a sus 120 empleados: muchachos, piensen antes de votar. Es decir, el tipo tenía una textil que producía indumentaria deportiva para Adidas, para Pumas, para New Balance, y dejó en la calle a 120 empleados, pero al mismo tiempo que dejó en la calle a 120 empleados con todo su pesar y llorando, le dijo: la próxima vez piensen antes de votar, ¿no? Lo tengo clarito. Es tremendo eso. Estamos hablando de Santiago Pena, no estamos hablando de un obrero cualquiera. Y el caso de un Fate, representante de la CGT, ¿no? A propósito de todo su relato, profe, el caso de Fate habría que reivindicarlo a Helvar, porque la hizo grande Helvar y ahora Milei, Sturzenegger, Caputo y todo, dejaron 1.020 trabajadores en la calle, pudiendo ellos tomar la empresa, es decir, podían, porque dice que estaban las máquinas, estaba todo para que siguiera el trabajo, y lo dejaron afuera a todos. Quintanilla con el gobierno, a los de Fate. Bruno Capra, querido, muchas gracias por venir, la verdad, un lujo escucharte, como siempre, además no es la primera vez que te escuchamos. Sí, y admiramos tu lucha y tu nivel de compromiso. Y le decimos a los queridos oyentes, a los televidentes, hasta la próxima reunión de compañeros pensando en el país, el viernes. ¿Puedo decir algo todavía o no? A las 9 de la mañana, no. Muchas gracias. La mañana de Juan Domingo. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por
más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón y un sueño más querido de la patria en la extensión? Uno más uno, 3. Con Santiago Culio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Pillar con las apuestas?